Hola, buenos días. Les pido disculpas por los minutos de retraso. Agradezco su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno ordinario de este miércoles 30 de junio y los asuntos más importantes, sobre todo el más importante y trascendental de los que formaban parte del orden del día de la sesión del Consejo de Gobierno, tiene que ver con el futuro y con las decisiones que tenemos que tomar en el presente para ganar el futuro. En el año 2019, Europa emprende el camino para convertirse en el primer continente climáticamente neutro mediante el Pacto Verde Europeo como una hoja de ruta de la que se tenía que dotar la Unión Europea en los siguientes años. En ese sentido y bajo ese mandato, el Consejo de Ministros del Gobierno de España remitió a la Comisión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 21-30. Hoy, desde el Gobierno de Extremadura, desde la Junta de Extremadura, damos un paso en ese mismo compromiso que hoy queremos reafirmar en esa hoja de ruta hacia la sostenibilidad, aprobando el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Un plan que prevé una inversión global de 18.640 millones de euros, de los que más de 17.487 son y corresponden a la inversión privada y 1.152 corresponden a inversión pública. Se trata de un documento de planificación, se trata de un documento de proyecto de futuro, se trata de un instrumento que tiene una entidad amplia por sus objetivos y por las medidas de calado que contiene en cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética en nuestra comunidad autónoma. Este plan, por tanto, se constituye hoy, a través de su aprobación en el Consejo de Gobierno, de la principal herramienta con la que cuenta la Junta de Extremadura, con la que cuenta la región para contribuir en la lucha contra la crisis climática y, por tanto, como un soporte de la reactivación económica y también del empleo verde que está por venir. En definitiva, se trata de una palanca para transformar los retos en este proceso de transición energética y climática en cuanto a las oportunidades del desarrollo sostenible de nuestra comunidad autónoma. Se trata de cambiar el modelo energético de Extremadura y es lo que hemos escrito y planificado en este plan de energía y clima que hoy ve la luz del Consejo de Gobierno, que el próximo día 6 será firmado por el presidente de la Junta de Extremadura y los agentes sociales y económicos tras el debate y discusión en la mesa de concertación correspondiente y que ya también en esta mañana vamos a registrar la solicitud a petición propia por parte del Gobierno para la comparecencia en el próximo pleno, por tanto, en el último pleno del actual periodo de sesiones, de la consejera de Transición, para también hacer partícipe al Pleno de la Cámara y al conjunto de las fuerzas políticas del contenido de este plan que hoy aprueba el Consejo de Gobierno, de esta hoja de ruta que hoy aprueba el Consejo de Gobierno y que será firmada en el seno de la concertación social el próximo día 6 por los agentes sociales y económicos y la Junta de Extremadura. Siguiendo las competencias de transición y de lo que supone la economía verde, conocen el Plan Integrado de Residuos de Extremadura, Plan PIRES 2016-2022, y se trata de avanzar en su implementación y avanzar en ese modelo de recogida de residuos fundamentalmente en 5 fracciones principales, mediante la introducción gradual de la recogida separada de materia orgánica o bioresiduos, junto con las recogidas ya existentes, la de vidrio, la de papel, la de cartón, la de envases ligeros y fracción del resto, que es la que conocemos y sobre la que se viene trabajando en todos los ámbitos, también en el educativo, hace muchos años. En la línea de avanzar en ese plan, hoy el Consejo de Gobierno aprueba el decreto por el que se establecen las bases reguladoras para las subvenciones públicas destinadas a la Administración local para actuaciones encaminadas a mejorar la gestión de residuos municipales y se aprueba hoy la primera convocatoria de esto que estoy diciendo, con un presupuesto de 6,4 millones de euros
correspondiente al fondo FEDER. De esta manera, ¿de qué van a poder disponer y acogerse los ayuntamientos de Extremadura en cuanto a esta primera convocatoria de la gestión de los residuos en nuestra comunidad autónoma? Pues a la implantación de sistemas de recogida separada de residuos mediante sistemas de puerta a puerta, a la implantación de recogida de fracción orgánica mediante contenedor cerrado, a la implantación de compostadores para la fracción orgánica en localidades de menos de 1.000 habitantes. También se van a poder acoger los municipios a la construcción y mejora de los puntos limpios que ya existen en los pueblos de Extremadura y a la implantación de sistemas de pesaje de camiones de recogida de residuos municipales. En estas 5 modalidades se recogen todas las posibilidades de recogida y tratamiento de los residuos de los municipios de Extremadura. Y eso es lo que recoge esta convocatoria con estas 5 líneas de ayuda que pretenden avanzar con esos 6,4 millones de euros en la recogida selectiva con el fin de alcanzar los objetivos ecológicos que están establecidos en el Plan Integrado de Residuos de Extremadura, como les decía al comienzo de mi intervención. Otros asuntos del Consejo de Gobierno que tienen que ver con distintas convocatorias. La primera de ellas tiene que ver con la formación y el empleo, aprobando hoy las bases reguladoras de concesión y también la convocatoria de una de las partes del programa Crisol. Y el programa Crisol, que es ese programa que hace unos años se llamaba Programa Barrios, que luego el Gobierno del Partido Popular anuló y la Junta de Extremadura de Guillermo Fernández Vara recuperó en el año 15. Es ese programa que destinamos desde las acciones del SESPE y la Consejería de Empleo para facilitar y fortalecer las posibilidades de las personas más vulnerables y que tienen un mayor riesgo de exclusión social en nuestra comunidad autónoma para acceder al mercado laboral y tener una oportunidad de empleo. Por tanto, estos son esos programas que se hacen en los municipios de más de 20.000 habitantes, en las ciudades de Extremadura, donde residen y se concentran en algunas zonas determinadas de las ciudades personas que tienen una mayor vulnerabilidad a la exclusión social y, por tanto, tenemos que reforzar las posibilidades y las políticas públicas que den oportunidades a esas personas para poder incorporarse al mercado de trabajo. Este es el programa Crisol, que ustedes ya conocen porque venimos convocándolo desde el año 15 hasta ahora. Solo que en esta convocatoria del año 21 establecemos importantes novedades. La primera de ellas es que lo vamos a dividir en 2 líneas diferenciadas. La que van a ir destinadas a entidades promotoras de proyectos, que era como ocurría antes, de la que además hoy hacemos la convocatoria, además de las bases reguladoras, con un importe de 3,2 millones de euros a entidades promotoras de proyectos que vengan a responder a esos objetivos de este programa que yo describía antes. La segunda línea que se establece por vez primera es para las empresas privadas que contraten a los participantes, a las personas participantes en situación o riesgo de exclusión social. Prevista para el año 22 la convocatoria con un presupuesto de 1,9 millones de euros. Hoy estamos aprobando una nueva regulación del programa Crisol porque lo dividimos en 2 programas y estamos convocando hoy, además, uno de ellos, el que tiene que ver con las entidades promotoras, con un presupuesto de 3,2 millones de euros. La suma de las 2 convocatorias tendrán un importe, por tanto, de 5,1 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Otras de las novedades más importantes que caben señalar son las siguientes: el aumento de 9 a 10 meses la duración de los proyectos, la contratación durante 4 meses a jornada completa con una retribución correspondiente por parte de la empresa con un mínimo del salario mínimo interprofesional, esto es 950 euros mensuales más una paga extra de 633,33 anual. Antes, estas contrataciones de esos participantes en estos programas eran prácticas no remuneradas. Ahora pasan a ser contrataciones. Y la subvención a las empresas que colaboran en la contratación de 5.852 euros por participante, que evidentemente antes no existía porque antes eran prácticas no remuneradas. Por tanto,
hoy realizamos importantes modificaciones en el programa Crisol para profundizar en esos objetivos con los que nació este programa, que es facilitar y remover todos los obstáculos para que las personas que tienen una mayor vulnerabilidad social puedan tener una oportunidad de empleo en nuestra comunidad autónoma. El segundo programa que aprobamos hoy, correspondiente a la Consejería de Educación y Empleo, tiene que ver con una convocatoria que hacemos anualmente, no por ello menos importante, además de que su cuantía tampoco llega siquiera al 1.000.000 de euros, pero es un programa que a lo largo de todo este tiempo ha funcionado muy bien y que son los programas de aprendizaje a lo largo de la vida. Los programas de aprendizaje a lo largo de la vida para el curso 21-22 quedan convocados hoy con un presupuesto de 668.000 euros, sabiendo que son los ayuntamientos, las entidades locales, quienes solicitan estos programas, que atienden anualmente en torno a más de 6.500 personas y que ha permitido que muchas personas mayores puedan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, probablemente porque en el tiempo donde tuvieron que hacerlo no pudieron hacerlo. Convocamos hoy también las ayudas que tienen que ver con los proyectos de animación comercial. 1.000.000 de euros, como en otros años, cofinanciados en un 80% por los fondos FEDER y este año, pues con más motivo, dado que el sector del comercio, como todos sabemos, ha sido uno de los sectores pues, que mayor bofetada le ha dado la COVID-19 y que han tenido que reinventarse, repensarse y hacer un esfuerzo extraordinario para mantener sus persianas abiertas. Sector comercial que ha podido acogerse a las distintas ayudas que la Junta de Extremadura ha puesto en marcha como mejor respuesta a los sectores económicos que han sufrido la pandemia, pero que también debemos seguir convocando las ayudas que ya existían, como en este caso esa ayuda de 1.000.000 de euros a la animación comercial, que contiene los mismos parámetros y los mismos ingredientes que en convocatorias anteriores. Al calor de esto que estoy diciendo, les actualizo hasta ahora lo que llevamos pagado y los expedientes que llevamos resueltos de las ayudas de 60 millones de euros que la Junta de Extremadura puso en marcha como la mejor respuesta y la necesaria respuesta a los sectores económicos más afectados. A día de hoy, 12.543 expedientes por un importe de 47.179.000 euros. Los 7 millones y pico que faltan se van a abonar en los próximos días. Por tanto, en los próximos días la Junta de Extremadura va a tener resueltos y pagados los 60 millones de euros que pusimos en marcha en tiempo récord, con un gran esfuerzo también, por tanto, por parte de todo lo que no se ve, de los consejos de gobierno y de la Junta de Extremadura, que son los funcionarios, que son los servicios que tiene esta Administración y, por tanto, también el reconocimiento del Ejecutivo Regional a nuestro propio personal y a los equipos que forman parte de la Junta de Extremadura y que no se ven en las ruedas de prensa ni en los titulares de los medios de comunicación. La última convocatoria que trae hoy el Consejo de Gobierno es la convocatoria del programa Diviértete Extremadura. El programa Diviértete Extremadura es un programa que el año pasado, obligados por la pandemia, pusimos en marcha ante la falta de ocio y de respuesta para los jóvenes y para las familias en Extremadura. Quiero recordar que todas las piscinas municipales que copan gran parte de las horas del día en las que se pueden divertir los chicos y las chicas y ocupan la mayor parte de las horas del día del ocio de la inmensa mayoría de los pueblos de la región, estaban cerrados. Estaban cerrados, los papás y las mamás seguían trabajando, no hubo campamentos municipales como en otros años y la Junta de Extremadura puso en marcha, con la colaboración de las diputaciones y las mancomunidades, el programa Diviértete Extremadura. Un programa que estuvo dotado con 1.000.000 de euros, 500.000 euros los puso la Junta de Extremadura, 500.000 euros las diputaciones provinciales. Un programa que resultó, que llegó a la inmensa mayoría de los municipios de Extremadura. Creo que solamente tuvimos que suspender en 2 municipios por confinamientos y por situación a la que obligaba el COVID-19, y un programa que la inmensa mayoría de los alcaldes demandaron su permanencia y también nos hicieron llegar propuestas de mejora. Y esas propuestas de mejora son las que hoy ven la luz con esta segunda edición del programa Diviértete Extremadura. El programa Diviértete Extremadura también tuvo la queja el año pasado de las empresas del sector que entendían como una amenaza
este programa público que la Junta de Extremadura ponía en marcha, también ante la falta de actividad que el año pasado, con motivo de la situación de la COVID-19, se producía en todos los sectores de actividad, también en el sector de las empresas que se dedican al ocio infantil y juvenil. Es por eso que hoy la Junta de Extremadura convoca este nuevo programa y lo divide en dos programas bien diferenciados. El programa Diviértete Extremadura, donde repetimos la fórmula y de nuevo de la mano de las mancomunidades de la región a las que quiero agradecer el esfuerzo del año pasado, volvemos a estar en todos los municipios de Extremadura, volvemos a estar en el territorio, convocando, en este caso con presupuesto solo de la Junta de Extremadura y no de las diputaciones provinciales, a las que agradezco también siempre el enorme esfuerzo y la mano tendida en esta cogobernanza con la que estamos tomando muchas decisiones a lo largo de este tiempo. Con un presupuesto de 680.000 euros, la Junta de Extremadura convoca para que las mancomunidades de la región se puedan adherir de nuevo a la segunda edición del programa Diviértete Extremadura. Menos dinero que el año pasado. Menos dinero, y ahora explicaré las razones. Este año no vamos a contratar solo monitores, sino que vamos a contratar, por petición y demanda de los ayuntamientos, un director en cada uno de los proyectos. Un director de ocio y tiempo libre que hará las funciones de coordinación, seguimiento, puesta en marcha y evaluación del programa, así como posibles vicisitudes e incidencias que se pudieran producir. Un programa que cuenta también con otro nuevo programa que va a estar en todos los municipios de la región, que convocamos hace ya unos días, que es la red de ludotecas. Por tanto, este programa Diviértete va destinado a jóvenes de entre 6 y 16 años, porque la otra franja de los pequeñitos la cubrimos y hacemos la oferta pública de la red de ludotecas de Extremadura, que no es un programa mancomunado, sino que es un programa que va a poder contar con una unidad en cada municipio de la región. ¿Cuál es el otro nuevo programa que hacemos con el Diviértete? Pues ponemos en marcha, consensuado con todos los ayuntamientos de más de 17.000 habitantes de la región y hablado también con el sector afectado por este programa público, una convocatoria de Diviértete en la ciudad, siendo las empresas del sector las que podrán presentar y, por tanto, optar a la concurrencia para que sean las empresas del sector del ocio quienes realicen el Diviértete en la ciudad en los municipios de más de 17.000 habitantes de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, este programa Diviértete en la ciudad viene a ser un complemento de lo que ya las ciudades, en la inmensa mayoría, tienen como oferta que hacen todos los años. Este programa viene a ser un complemento, pues los ayuntamientos grandes de la ciudad de nuestra región cuentan con muchos más recursos y, por tanto, posibilidades de poner en marcha este tipo de programas y de oferta de ocio infantil y juvenil destinada a los muchachos, pero también a la familia, en aras a la conciliación y la responsabilidad. Quiero decir con esto que este es nuestro nuevo paquete de nuevos programas con los que queremos trabajar el ocio y con los que queremos dar una oferta pública y también público-privada al ocio infantil y juvenil de nuestra comunidad autónoma en los meses no lectivos del verano. Mejorable, como todo. Evaluaremos al final de este periodo lectivo la red de ludotecas que ponemos por vez primera con muchísima premura de tiempo y prácticamente en 25 días. ¿Cómo no? De la misma manera que evaluamos al finalizar el verano pasado el programa Diviértete y anotamos, además con una encuesta que hicimos a todas las mancomunidades participantes, aquellas consideraciones que quienes habían puesto el programa en marcha podrían hacernos a la Junta de Extremadura como gestores que pueden hasta equivocarse. Entonces, con el mejor de los ánimos, me alegra que el PP de Badajoz, que probablemente tiene una gran desazón porque parece que andan como pollos sin cabeza, hayan descubierto la Consejería de Igualdad y Portavocía 2 años después de su puesta en marcha por parte del Gobierno regional. Lo digo porque se despachan con unas afirmaciones respecto del programa de redes de ludoteca que o bien responden a un desconocimiento absoluto del plan o bien responden a las preocupaciones internas que tengan ellos y que nada tiene que ver con la vida de los ciudadanos y con los objetivos con los que nace el programa Red de Ludoteca. Y luego, cuando pase el verano, analizaremos lo que salió bien y lo que salió mal.
Pero desde el 14 de mayo, que la Junta de Extremadura recibe la comunicación oficial de la puesta en marcha de este programa por vez primera en nuestro país, del que vamos a recibir 9,7 millones de euros, que, hombre, 9,7 millones de euros no son 9.000, son 9,7 millones de euros de dinero público que tienes que ejecutar en un tiempo récord con la fiscalización que ha de tener el dinero público. Por supuesto, esto ni que decir tiene que lo saben los responsables del PP de Badajoz, que han estado gobernando mucho tiempo, tanto hasta que se cumple la negociación que hicieron con la estabilidad de los ciudadanos de Badajoz. Y claro, desde el 14 de mayo, pues transcurren 17 días hábiles hasta que la Junta de Extremadura aprueba en su Consejo de Gobierno la puesta en marcha de un plan que tenemos que ejecutar en tiempo récord, dotado con 9 millones de euros. 14 días hábiles. Y de esos 14 días hábiles, en los que se aprueba en el Consejo de Gobierno el plan, transcurren 17 días hasta que se publica en el Diario Oficial de Extremadura. Se publica el viernes y desde este lunes está abierta la apertura de plazo de solicitudes. Quiero con ello reconocer el esfuerzo que están haciendo los ayuntamientos y el interés que han mostrado por acogerse a un programa que sé mejor que nadie que lo vamos a tener que poner en marcha en tiempo récord. Y agradezco el esfuerzo. Y si los ayuntamientos del PP no se quieren acoger, pues ellos tendrán que explicar a la familia y a los niños y niñas de su pueblo que no se acogen. Pero, hombre, no lo tiren ustedes por tierra, si todavía no lo hemos puesto en marcha. Y luego ya lo tiren por tierra, lo pregunten en el Parlamento, lo que quieran. Pero, hombre, vamos a dejar siquiera que lleguen los papeles a la Junta de Extremadura para poder resolver un programa que, insisto, en 20 días hemos puesto en marcha. No con nuestro esfuerzo, sino con un esfuerzo compartido por parte de la Junta de Extremadura y los ayuntamientos de la región, que siempre son diligentes a la hora de poner en marcha cualquier programa, a la hora de poner en marcha cualquier nueva política pública por parte de la Junta de Extremadura. Y conocedora de esta premura y de que las cosas no son tan fáciles poniéndolas en un tiempo récord como este, hemos mandado una guía a todos los ayuntamientos de Extremadura para facilitarles los pasos que tienen que dar para cumplimentar la documentación que tienen que devolver a la Junta de Extremadura. Hemos hablado con el SESPE, Consejería de Educación y Empleo, para que en el seno del SESPE se establezca una instrucción interna para que todas las oficinas del SESPE agilicen en la medida de lo posible la demanda de empleo para poner en marcha este programa cuanto antes. Todo el esfuerzo que tengamos que hacer para poner en marcha un programa que creemos que puede ser un buen programa y que creemos que puede ser un programa que ha venido para quedarse si este dinero se mantiene en los presupuestos generales del Estado el año que viene. Y luego evaluaremos en septiembre cómo ha ido el programa. Y luego evaluaremos en septiembre lo que tenemos que cambiar o mejorar, como hicimos el año pasado con el programa Diviértete, que no solo mantiene hoy su segunda edición, sino que lo hemos ampliado escuchando a la gente, hablando con los alcaldes y también con los sectores privados que algunas veces no comparten al 100% las decisiones que se toman en la Junta de Extremadura. Y como todo es blanco-negro, y como todo no es blanco-negro, mejor dicho, pues yo pediría al Partido Popular un poquito de relajación ahora que el PP de Badajoz ha descubierto que hay una Consejería de Igualdad que está preocupada por las políticas de conciliación y corresponsabilidad y que está intentando, en la medida de lo posible, también negociándolo en el seno de la concertación social, poner en marcha políticas de corresponsabilidad que den respuesta a las familias de Extremadura y que hagan lo posible porque el asunto de los cuidados no siga recayendo en su gran mayoría en las mujeres de esta región. Y con esto, que ustedes entenderán que es hasta casi un desahogo, pues doy paso a las preguntas después de contestar específicamente a la nota de prensa que enviaba ayer el PP de Extremadura ante su honda preocupación por la puesta en marcha del programa de Red de Ludoteca. Adelante, Concha. Buenas tardes a todos. Gracias, consejera, por su intervención. Pasamos al turno de preguntas. No sé si el compañero de Canal Extremadura Radio, que está conectado virtualmente, tiene alguna pregunta. Jorge. Sí, perdón. Yo quería preguntar por dos cuestiones. Una de ellas es con el incremento de casos que se ha producido en Cáceres con los brotes que ha habido en una discoteca y en una fiesta que ha habido posteriormente
la celebración de la graduación de un colegio, si se ha hablado de este tema, si se piensan tomar algún tipo de medida por el tema del crecimiento de la incidencia en jóvenes, menores de 30 años, especialmente entre los 12 y 25. Y luego, por otra parte, también incidiendo con el problema con el Ayuntamiento de Badajoz, con la Concejalía de Mujer, el concejal de Mujeres, Antonio Cavacasillas, en el último pleno, dijo que el Instituto de la Mujer tiene intención de cerrar oficinas porque va a reducir la asignación presupuestaria en los distintos municipios y afirmaba que en el caso concreto de Badajoz la pérdida de ingresos sería casi del 83% y que solamente podrían contar con el dinero del Pacto de Estado. Bueno, pues valoración de la Junta de ese asunto. Gracias. Le agradezco sus preguntas y que esté también de manera online conectado a la rueda de prensa. Esto que está ocurriendo con el incremento de contagios COVID en edades tan jóvenes no es una cuestión de Extremadura, lo estamos viendo en todo el país, evidentemente lo hemos comentado en el Consejo de Gobierno. En esta tarde, por cuestiones relativas a la agenda, no habrá rueda de prensa, como viene siendo habitual, del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Política Social, y cualquier cambio o estrategia o decisión que se tomara en torno a esta cuestión concreta de los menores, que siempre sería consensuada con el Gobierno de España en el seno del Consejo Interterritorial, se lo haremos saber inmediatamente. El resto del análisis de la situación COVID en la región responde a los datos que hacemos públicos cada día, que ha podido comentar el vicepresidente segundo al Consejo en esta mañana, y el continuar con el buen ritmo que llevan las vacunas en Extremadura y el proceso de vacunación. Ya en esta semana se está vacunando a los treintañeros a muy buen ritmo y lo estamos viendo en los medios de comunicación, también en las redes sociales, que todo el mundo comparte la alegría de recibir la vacuna, y ninguna cuestión que decir sobre la concreción que me pregunta de los brotes. Cualquier cosa que tengamos que comunicar lo haremos siempre a través del vicepresidente segundo, si no hoy, mañana, en el caso de que entendiéramos que hay alguna cuestión más relevante de los datos que hacemos oficiales cada día y que haremos oficiales también en la tarde de hoy. Respecto de la segunda cuestión que me realiza, y me alegro mucho que me haga la pregunta, porque ayer por la tarde yo, cuando tuve conocimiento de lo que el concejal de Mujer dijo en el Pleno del Ayuntamiento de Badajoz, me parecía lo más sensato y correcto políticamente hablar con él primero, sobre todo para pedirle directamente una rectificación. Ya no te digo pública, pero al menos una rectificación a mí como responsable última del Instituto de la Mujer de Extremadura y de la Consejería de Igualdad. Porque, mire, yo he ido hace varias semanas al Ayuntamiento de Badajoz a visitar la Oficina de Igualdad. Y lo he hecho porque la Junta de Extremadura gobierna para todos los ciudadanos de Extremadura, para los de Badajoz también. Entonces, en cuanto pueda, voy otra vez. Lo que no se puede hacer es que cuando se produzca una visita de un miembro del Gobierno, luego en el Pleno municipal de ese ayuntamiento se cambie por completo el contenido de la reunión, lo que ha dicho, en este caso, la consejera que ha visitado y que ha mantenido una reunión con las trabajadoras y el concejal responsable. Porque eso en política, y tratándose de la violencia de género, es poco ético. Y como el concejal Cavacasillas, cada vez que ha tenido un problema relacionado con una víctima de violencia de género, ha llamado a este teléfono y yo le he respondido a él directamente y he puesto a todo el mundo que él necesitaba, directora del Instituto de la Mujer, directora de la Casa de Badajoz, funcionarios del IME, al servicio de lo que demandaba el Ayuntamiento de Badajoz. Y esto, en una ronda de visitas que he hecho a todas las oficinas de igualdad de las grandes ciudades, solo me ha ocurrido con la reunión del Ayuntamiento de Badajoz. Por eso yo decía antes, al calor de la otra cosa, que nada tiene que ver con esto, que es la violencia de género, pues parece que el Ayuntamiento de Badajoz ha descubierto ahora que hay una Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura. Oye, qué bien, pero que no falten a la verdad. Porque esta consejera que le habla y la directora del IMES tuvimos la semana pasada una reunión con todas las trabajadoras de la red de oficinas de igualdad y contra la violencia de género de Extremadura, además de las trabajadoras profesionales de los puntos de atención psicológica en Extremadura. ¿Para qué? Pues yo lo explico aquí, para que no haya lugar a equívocos ni a discursos que poco tienen que ver con la realidad, sobre todo porque el PP de Badajoz y el PP en general poco preocupados están.
por la igualdad en términos generales. Y, hombre, cada vez que se han preocupado por la igualdad han ido a la puerta del Tribunal Constitucional a parar las leyes que hacían avanzar la igualdad en este país. Entonces, me desazona porque tienen poca legitimidad para hablar de esto. ¿Para qué hemos tenido la reunión con todas las trabajadoras de la red? Pues miren, la red de oficinas de igualdad contra la violencia de género en Extremadura y los puntos de atención psicológica se pusieron en marcha en el año 2007 y 2008. Es una red potente, es una red pionera en nuestro país, pero 15, 16 años después entiendo la necesidad de una revisión en profundidad de cómo funciona. Y además esa revisión en profundidad de cómo funciona está articulada y basada en las propias demandas de mejora de funcionamiento que las trabajadoras de la red nos han hecho a la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura y a mí misma cuando he ido a esas reuniones, como a la de Badajoz, que luego el concejal ha contado de la manera que a él le ha parecido. Entonces, yo quiero hacer un llamamiento a la calma, a la confianza en las decisiones que va a tomar la Junta de Extremadura, que ha comunicado directamente de viva voz a las propias trabajadoras, precisamente para que no haya lugar a equívocos ni a incertidumbre que entiendo puede tener cualquier persona cuando cree que su trabajo va a cambiar. Por tanto, entendiendo la incertidumbre que puedan tener las propias trabajadoras de la red, el mensaje que quiero dar ahora que el PP parece que se va a interesar por la violencia de género en Extremadura 20 años después de tener puesta en marcha una red, pues es que todos los cambios sobre los que estamos trabajando solamente van a venir a mejorar la red. A mejorar la red y establecer una figura de coordinación que no existe. A mejorar la relación contractual de estas trabajadoras, que en algunos momentos pues tienen una situación que yo quiero denominar como un tanto precaria. Por tanto, en el debe de esta Administración está mejorar una red que tiene 16, 15 años de implantación y que, por tanto, es susceptible de mejora, porque deberíamos acostumbrarnos con normalidad a que la evaluación de las políticas públicas sirven para mejorar las cosas. Y entonces, mi mensaje al concejal de Badajoz es que rectifique sus palabras porque no solo no responden a la verdad, sino que vienen a enmarañar una cuestión con la que yo creo que no deberíamos enmarañar, que es la violencia de género. Las trabajadoras que tienen la Oficina de Violencia de Género del Ayuntamiento de Badajoz las paga la Junta de Extremadura. Y parece lógico que exista una coordinación y una reunión de trabajo entre la Junta de Extremadura, competente en la materia, Instituto de la Mujer de Extremadura, y el Ayuntamiento de Badajoz, que es quien tiene contratada, aunque la financiación viene. Esto parece una reunión de trabajo lógica y normal, que no debería traducirse en todo lo que dijo el concejal del Ayuntamiento de Badajoz, que no responde a la realidad. Pero insisto, cuando el Ayuntamiento de Badajoz, su concejal de mujer o cualquier otra persona del equipo de gobierno han necesitado una cuestión puntual que tuviera que ver con un caso de violencia de género, esta consejera les ha llamado directamente. Y yo no voy a hacer política con la violencia de género. Yo entiendo la desazón que tienen ahora, que están como un pollo sin cabeza. Pero, hombre, en este tema le pediría un poco de sosiego y de tranquilidad, porque nunca en esta región, y no me ha pasado con ningún ayuntamiento, yo he estado en Plasencia, que también gobierna el PP, y esto no ha ocurrido con ningún ayuntamiento. Y tanto los ayuntamientos que están gobernados por el PSOE, como los ayuntamientos que están gobernados por el PP, como las mancomunidades donde ha ido la directora del IMES, hemos recogido las propuestas de mejora de la red en el momento que la Junta de Extremadura dice que va a cambiar el decreto de la red. Gobierna el PSOE, gobierna el PP, gobierna el Ciudadanos. Entonces, creo que ha sido una salida de tono que a todos nos puede ocurrir en un momento determinado, que yo creo que lo mejor es que pasemos página de lo que dijo el Ayuntamiento de Badajoz y nosotros sigamos caminando hacia adelante con esa mejora de la red de oficinas de igualdad y contra la violencia de género sobre la que ya estamos trabajando desde el Instituto de la Mujer de Extremadura. ¿Alguna pregunta más en la sala de prensa? Hola, buenas. Con respecto al programa Crisol... Estaba mirando para la pantalla, perdona. Perdona. Con respecto al programa Crisol, quería saber si nos puede dar el dato de los beneficiarios que han pasado por este programa y el nivel, si se conoce el porcentaje de inserción que se ha logrado. Mira que soy pesada y muchas veces me enrollo más de la cuenta con los datos y ahora no sé si los tengo aquí o no. Espérame un segundito.
que siempre me ponen los datos de años anteriores. Espérate un segundito. No los tengo, pero entonado, pero ahora al término de la rueda de prensa te los pasamos. Sí, no los tengo yo aquí, pero los tenemos, cuando hemos estado preparando la rueda los tenemos, porque siempre me gusta sacar los datos de las convocatorias anteriores, que siempre nos dan una visión estimada de a cuántas personas podemos llegar. Y parece interesante también el dato que pide de cómo están funcionando de cara a la reinserción. Ahora, después de la rueda, te lo pasamos, ¿vale? Disculpa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.